Vamos a Bruselas. Jacobo de Argollós, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Bueno, hoy es muy noticia en nuestro país, como tú ya sabrás, que el gobierno de España, el señor Borrell, ha retirado el estatus diplomático al delegado del gobierno de Flandes en nuestro país. Es un ciudadano del que seguramente jamás habíamos hablado hasta ahora en este programa ni en ningún otro medio en nuestro país. Se llama André Hevellingen, o así, delegado del gobierno de Flandes. ¿Por qué? En protesta del gobierno de España por las descalificaciones que otro individuo, que a este sí le hemos hecho algún cariño alguna vez, el presidente del Parlamento de Flandes, señor Peumans, declaraciones que ha hecho reiteradamente contra el Estado español, al que califica de antidemocrático, de represor, etcétera. Hombre, tú que conoces mejor al personaje, pues te invito a que nos ilustres. Tú que además has tenido ocasión de preguntarle directamente al señor Peumans, que mucha paciencia no tiene con los periodistas, porque cuando le haces dos preguntas difíciles, dice que se acabó la conversación, ¿no? Pues así es, lo vamos a oír. Bueno, Peumans ya ha reaccionado, dice que no se encarcela a políticos, punto y final, que pueden hacer los españoles lo que quieran, él no cambia de opinión. No ha reaccionado el presidente del gobierno flamenco, Gert Bourgeois. Veremos a ver, en algún momento no es descartable que lo haga, porque ambos son nacionalistas de la NVA, este partido que tanto ayuda a Puigdemont. Ayer por la noche estaba Puigdemont precisamente cenando con otro personaje de la NVA, Laurent Paris, que es candidato a la alcaldía de Lovaina. Ha habido precisamente elecciones municipales este domingo, no ha conseguido la alcaldía. Es bastante amigo de Toni Comín y de vez en cuando cenan juntos. Ayer hizo un tuit en el que calificó la medida de prácticas medievales, la medida de española. Por cierto, curiosamente, Laurent Paris ha estado cenando en mi casa. Yo he estado en su boda, conozco bien a la persona, y es uno de los grandes apoyos de la NVA, este partido que tanto está ayudando a Puigdemont y al que pertenece Jan Peumans. En la prensa belga no lo veo en casi ningún lado. Sí lo tiene de estándar en primera página, la primera noticia, y yo creo que va a ir saliendo a lo largo del día. La forma que tienen aquí de tratar a las noticias es mucho menos inmediata que la que tenemos en España. En cuanto a la entrevista con Peumans, se produjo en este contexto. Había una exposición fotográfica que se ha inaugurado en el Parlamento flamenco el día 10, la revolución de las urnas, donde aparece toda la imaginaria nacionalista que podéis imaginar. En esas fotos hay grandes manifestaciones llenas de gente muy normal, con muchas sonrisas. Y luego aparecen fotos de urnas, de policías nacionales y de heridos ensangrentados. Es un largo pasillo estrecho, como una especie de túnel. ¿Os acordáis de Odisea Espacial 2001? Como un túnel de esa nave espacial, con las paredes iluminadas, con cristales iluminados, el suelo y el techo negros, y las fotos cuelgan de esas paredes iluminadas. El Parlamento flamenco, aunque los nacionalistas de la NVA son la mayoría, en realidad gobiernan con los cristianodemócratas. A mí me llama la atención que, por ejemplo, todo esto tenga la cobertura del resto de grupos políticos que permiten que se haga esto en el Parlamento. Es decir, no hay ningún punto de contraste nunca, es simplemente publicidad y propaganda de un solo lado. Bueno, pues en este acto Puigdemont, en un momento dado, primero Peumans repite exactamente que piensa que España no es una democracia digna de estar en la Unión Europea. Luego habla Puigdemont y todos los compañeros periodistas van a por Puigdemont. Yo veo que Peumans permanece solo al lado y entonces me acerco a él y le hago esta entrevista que yo creo que tiene interés porque es el razonamiento de esta persona lo que cuenta para la decisión que ha tomado España. Lo escuchamos. Dice usted que España no está a la altura para ser parte de la Unión Europea, la democracia española. Bueno, ya puede leerlo en la carta, ¿no?, que le envía la señora Forcadell, dice. O sea que no entiendo que la presidenta, dice, del Parlamento esté en la cárcel por haber organizado un debate democrático en el Parlamento. Es una locura, dice. Democratic debate in the Parliament. So that means that's crazy. Eso significa que los estándares democráticos en España no son buenos. Sí, me lo pregunto, dice. Pero todos los indicadores internacionales muestran que España es incluso una democracia mejor que Bélgica. Sí, dice, está sorprendido. No lo sabe y dice, ¿sabe usted de algún otro presidente del Parlamento que esté en la cárcel por su opinión? ¿Conoce alguno?
¿Conoce usted, le digo, por ejemplo, el índice Freedom House de Democracy Index compilado por Intelligence Unit del Economist o el World Governance Indicator del Banco Mundial? Todos dicen que España es una de las mejores democracias. Vale, muy bien, pero lo cierto es que hay gente que está en la cárcel por su opinión. ¿Es por su opinión o por hacer algo contra la ley? Por su opinión, no se hace eso, no se hace. Si quieres llevar a alguien al tribunal, de acuerdo, pero no puedes poner a alguien en la cárcel si no sabes si... ¿Cómo se dice Scheldef? Le pregunta a su jefe de prensa. Guilty. Si no es culpable. Sí, pero vamos a ver, varios de ellos han huido del país, así que habría algunas razones para la prisión preventiva. Bueno, primero tienes que poder ir a juicio y defender tu opinión, y entonces puedes decir, has cometido un error y vas a la cárcel. Hay una gran diferencia. Sí, pero le digo, ya me empieza a interrumpir, insisto, Puigdemont se fue antes de que lo convocaran, así que no pude ir al juez y que todo esto ocurriera. ¿Qué han dicho los jueces en Alemania? Que al final no hay razón para enviarlos a España. They say they don't see the possibility of... It's good? Okay. Bueno, le intento responder qué es lo que han dicho los jueces, no me deja, dice que ya está bien, que no quiere más entrevista. My opinion is my opinion. But I think... Ja, kom man, ik ben er moe, kom, hey. Okay. Mi opinión es mi opinión, y ya dice en neerlandés, además con acento limburgués casi incomprensible, hombre, ya estoy cansado. Y ahí está Puigdemont, que estaba al lado. Bueno, estos son sus razonamientos. Yo en realidad lo que le intentaba decir cuando no me dejaba hablar al final es que además de no extraditar a Puigdemont por considerar que la violencia no era suficiente, pues le intentaba decir que los jueces, ya que preguntaba qué decían los jueces en Alemania, culpaban a Puigdemont de esa violencia insuficiente, según ellos, pero culpaban a Puigdemont y decían que hubo violencia, y también aseguraban que en España no sería perseguido por delitos políticos, pero no lo quería oír. Y también me sorprende el hecho de que durante la entrevista no tenga en absoluto en cuenta no lo que opine Forcadell, sino el hecho de que era presidenta de un parlamento que permitió las leyes de transitoriedad, como presidenta lo había podido evitar y se le había advertido, y también que leyó y permitió la declaración de independencia unilateral. Esto para él no existe. Sí. Bueno, pues queda claro que el periodista en este caso tenía mejor información y más conocimiento de la materia que el presidente del Parlamento Regional de Flandes, que se empeña en decir que la señora Forcadell está encarcelada por la opinión que tiene. Hombre, si el criterio fuera ese, estaría encarcelada mucha más gente, claro. Que hay millones cientos de miles de personas que están en el independentismo en Cataluña y no están encarcelados. La razón, por tanto, se podrá discutir o discrepar del criterio del juez de instrucción, naturalmente, de las medidas cautelares, naturalmente. Ese es el debate jurídico legítimo que tenemos abierto en nuestro país. Pero la señora Forcadell no está en prisión por la opinión que tiene. De hecho, Carlos, es una evidencia, Jordi. La relación de Nueva Alianza Flamenca, este partido con el independentismo, va de muy lejos. Cuando en Cataluña no había la efervescencia independentista que hay ahora, ya estaba en primera línea ayudando a los grupos independentistas, y de hecho se especula que Carles Puigdemont, que también quiere presentarse en las elecciones europeas como Junqueras, pero que difícilmente lo puede hacer en una lista en España, porque tendría que ir a hacer el juramento a Madrid, y eso evidentemente no pasa por ahí, no puede ser. Hay muchas posibilidades que pueda presentarse, o hay intentos para que se presente con este partido flamenco y se pueda presentar. Pero hay una relación muy... Entonces las declaraciones de Peumans en este sentido se entienden perfectamente normales dentro de esta línea. En perfecta sintonía con el argumentario del propio Puigdemont. Jacobo, cuídate mucho, un abrazo. Un abrazo. Adiós. Bueno, lo siguiente que os planteo es, si